Hey guys, voy a hacer un video corto, voy a tratar de que sea lo más corto posible. Voy a estar contestando algunas preguntas que me han hecho y voy a explicar algo cómo funciona el trabajo, cómo lo coges, cuál es la diferencia si vas a LACLAN o no a la hora de escoger el trabajo, qué te recomiendo que hagas y qué no te recomiendo que hagas en ese proceso, cómo funcionan los bonos, cómo funciona la escuela. Hay muchas personas que entran al Army porque quieren ir a la escuela. ¿Cuáles son los factores que necesitas para escoger un trabajo aparte de tu ASBA y cómo funciona el ASBA? ¿Qué tan importante es? Bien, este es el punto. Hay dos escenarios. Uno vas a ir al LACLAN o no vas a ir al LACLAN. Tienes que saber que si vas al LACLAN es diferente a escoger un trabajo con tu reclutador. Ahora te explico por qué. Supongamos que no vas a ir al LACLAN. Vamos a ir solamente a Basic Training. Straight en Basic Training. Tú llegas a la oficina de tu reclutador y si aún no has ido, o si ya fuiste, pero si aún no has ido, él te va a hacer un examen apenas tú entres. Le vas a decir, yo quiero entrar en el Army y te va a dar un examen que quizás tú no has estudiado como yo y lo desaprobé. Si tú lo pasas, tú vuelves a ir a MET para confirmarle que eres tú. La persona que hizo el examen en la oficina, mucha gente lo falla. Al principio lo pasa y luego cuando llegan ahí a MET lo fallan. Es ok, no pasa nada. Entonces luego empiezas a hacer las. ¿Qué pasa? El ASMA es de un 31 a un 100. Lo mínimo que tú necesitas para ir directamente al Basic Training es un 31. Y luego llega hasta el 100. Depende de la cantidad de números que tú tengas, depende cuántos trabajos te abren. Y depende qué tan bien tú hayas salido en cada sección, depende qué trabajos te ofrecen. Si tú saliste muy bien en mecánica, te van a salir más trabajos mecánicos que si no. No le tengas miedo a... Si no es para ti, no es para ti, right? Pero un ejemplo, yo le oía mucho a lo que era infantería. Yo decía, yo no quiero infantería, yo no quiero artillería, yo no quiero este tipo de trabajos. Y adivina qué, trabajo en un batallón de infantería. Porque no tiene mucho que ver con lo que tú haces. Si tú eres mecánico, tú vas a hacer support. Si tú eres de finanzas, pero aún así tú trabajas con batallones que se dedican a ciertas cosas. Como el mío es de infantería y si ellos van a la guerra, yo voy a ir con ellos. No te quiero decir que cojas infantería porque yo no lo cogería. Pero no tengas miedo porque igual te van a mandar con ellos y tienes que ir. Es lo que es. Entonces, bien. El ASBA tiene sesiones en donde te salen diferentes cosas. Averigua antes de hacer el ASBA cuánto tú necesitas en cada sesión, porque dependiendo de eso, depende qué trabajos tú puedes coger. Supongamos que tú quieras uno en específico, tienes que saber que si tú quieres un ejemplo farmacia, tienes que salir un poquito mejor en ciencias que en, no sé, mecánica, por ejemplo, o en cosas que tengan que ver con razonamiento, tienes que salir un poquito mejor. Entonces, antes de entrar allí, averigua qué trabajo tú quieres. Antes de ir a hacer las va, fíjate qué es lo que tú quieres, averigua de qué se trata, pregunta. Online te van a salir muchas cosas, el reclutador te va a decir otras. A veces ellos sí saben qué significa el trabajo, a veces no lo saben, a veces son sinceros y te lo cuentan, a veces no. El mío sí me dijo a mí cómo era la cosa, el mío sí me dijo a mí. Yo sabía que yo venía y estoy muy agradecida con él que nunca me mintió. Yo estaba segura de lo que yo venía y sabía más o menos qué tipo de trabajo yo quería. Averigüen antes de entrar el Army, como digo, tienen muchos trabajos, tienen 150 y algo, pero muchos caen en la misma rama. Entonces, ¿qué? Si tú no estás interesado en trabajar los fines de semana, no te recomiendo nada que sea ni médico, ni cocinero, ni policía, porque ellos están los fines de semana. Luego hay otra cosa en el Army que se llama Full Day Weekend, que quiere decir que si hay un holiday el fin de semana, pues tienes libre viernes, sábado, domingo y lunes. O tienes libre jueves, viernes, sábado, domingo. Algo así. Entonces, si tú eras cocinero, médico, policía, eso no va a pasar. Vas a tener que trabajar cuando nadie está trabajando. Eso más bien lo tienen el resto de las personas que no estén en una misión, obviamente. No quiere decir que todos los fines de semana son libres, pero mayormente los mecánicos, la gente de las oficinas, eh, trabajan de lunes a viernes, lo que tiene que ver con señales y cosas así, de lunes a viernes, lo que tiene que ver con eh, oficinas o mecánicos o otro tipo de demos. Claro, a ver, si tú estás en una misión, tienes que ir. Tú cogiste señales porque te gusta, tienes que saber que tú vas a tener que poner una antena en el medio de la nada para que yo me conecte. Porque yo tengo que hacer cosas. Entonces tienes que saber esas cosas. Averigüen antes de buscar un trabajo. Pregunten antes para que sepan cuánto ASBA necesitan, para que tengan una idea. Y lo otro es que sepas que es tu OPA.
El OPA es un examen físico, un examen de rendimiento físico que te va a hacer tu reclutador. Habla con tu reclutador antes de hacerlo. Tiene 3 categorías, 1, 2, 3. Pasa que hay ciertas categorías que no te aplican para ciertos trabajos. Entonces tú tienes un buen número en el ASBA, pero tú tienes un mal OPA. No es que sea malo, pero tienes un 3. Y quiere decir que no vas a poder quizás coger infantería. No te lo van a dar. O no vas ni siquiera a poder coger cocinero. Si te gusta la cocina y eso es lo que tú quieres hacer, no te lo van a dar. Entonces, averigua antes. Porque un ejemplo puede que ser que te digan, ok, corre de aquí a allá 36 veces. Pero quizás tú corrías 5 veces más y podías coger un 2. Entonces, averigua primero qué es tu OPA. Asegúrate de que sepas qué es tu OPA. Asegúrate de todas estas cosas antes de agarrar un trabajo. Y esto es si tú no estás yendo al Ackland. Si tú estás yendo al Ackland es otra historia, pero es parecida. Entonces, ok, si a ti no está el trabajo que a ti te gusta, no cojas lo que haya solo por coger algo. Te voy a decir por qué. Porque a mí me dijeron, no me lo dijo mi reclutador, me lo dijeron otras personas, o al año tú puedes cambiarlo, o el ADMI te ofrece trabajos primero a ti que estás dentro que a alguien que está fuera, y no, no es así. Tú vas a hacer tu MOS los 4 años, los 3 años, lo que sea que tú firmaste, evidentemente que has firmado 6. Lo que sea que tú firmaste, ese es tu tiempo que tú vas a hacer tu MOS. 18 meses antes de que tú termines tu MOS, tu contrato, perdón, es que tú puedes ver si tu MOS te deja irte y si el próximo que tú quieres coger te deja entrar. Tiene que ver con tu rango, tiene que ver con capacidad. Tienes que entrar a un website que se llama MOS In-Out y ver si tu MOS te deja irte y ver si el otro te deja entrar. Eso cambia cada mes, entonces tienes que saber. Hay personas que te recomiendan ni siquiera hacerte un sargento porque hay MOS que ya tú como sargento no te dejan irte porque te necesitan, entonces el otro MOS no te deja entrar porque no te necesita como un sargento, necesita menos porque ya tiene muchos sargentos. Es un poquito complicado, te recomiendo que si no, si lo estás haciendo por el trabajo, porque lo quieres hacer, asegúrate que lo quieras hacer. Ahora, si lo estás haciendo por los beneficios, por lo que te pagan, no importa porque no importa lo que tú hagas, tú ganas por rango. Entonces, el que cocina, el que es médico, cualquier otro MOS que tenga el mismo rango que yo y los 3 años que tengo yo en el Army, ganamos lo mismo. Quizás ganan un poco más si hablan otro idioma, que no sea español. Hay idiomas que son más complicados y te pagan un dinero más al mes. Si tú tienes otro tipo de escuelas como Avon o ASR, te pagan otro dinero más. Pero lo mío no es tirarme de los aviones, así que no es para mí. Pero si es para ti, pregunta por el curso, puedes ir a AIT y saliendo de AIT te mandan a esta escuela y quizás te gusta. Entonces, creo que expliqué qué tan importante es esto. Ahora, ¿qué tan importante es tu asma? Fíjate en esto. Supongamos que tú dices, yo quiero hacer 20 años en el Army, yo me voy a retirar porque igual yo en la calle voy a trabajar 20 años para otra persona y no voy a tener ningún retiro. Si tú empiezas a trabajar con 20 años, te retiras a los 40. Pero en el mundo civil te tienes que retirar a los 62 y tú dices, bueno, pues son 20 años. Perfecto, yo voy a hacer esto. Ahora, si tú vas a estar 20 años en el Army, que es lo mínimo que requieren para que cojas un retiro, y no quiere decir que estás retirado del social, todavía puedes seguir trabajando, pero te estás retirando con un cheque a los 40 años, o quizás, depende de la edad que tú empezaste a sacar la cuenta, son 20. Bueno, bien, entonces tú dices, ok, esto es lo que yo quiero hacer. Fíjate en hacer bien tu ASBA, porque ¿qué pasa? Cuando tú llegas a I6, si tú quieres ser un reclutador, pasas 3 años, perdón, en algún lugar reclutando gente, o tú quieres hacer un dress science, que mucha gente quiere hacer dress science cuando están en basic training, dicen, oh, yo quiero hacer esto, o si yo fuera esta persona, yo hiciera esto. Tienes que saber que estos necesitas tener un GT de 110. Entonces supongamos que no, que eso no es lo tuyo. Tú no quieres ser ni reclutador ni quieres ser dress science, pero tú quieres ser un oficial luego. Porque tú dices, bueno, sí, yo quiero ser un lieutenant, o yo quiero ser un capitán, yo quiero una compañía, o yo quiero ser lo que tú quieras hacer. Tú lo puedes hacer. Pero tú necesitas un GT de 110 para irte en el programa Green to Gold. Tienes que tener menos de 31 años. Entonces, y tienes que más o menos haber hecho 2 años en college. Son cosas que tú sabes que tienes que hacer. Y si no, Google está en tu información, googlea, busca todos los recursos que tiene el Army, porque tiene muchos, pero tienes que buscarlos. Entonces, si tú no tienes esto, te tienes que volver a hacer el ASVAB. Y supongamos que tú tienes un GT de 108 y tú necesitas un 110. Y tú haces un ASVAB y tú no te preparaste. Y ahora tú tienes un 101 porque sacaste menos. Te quedas con 101.
te quedas con el último que hiciste, aún hayas bajado. Entonces tienes que tener en cuenta que tienes que estudiar para esto. Si estás en la calle, eres un civil, aprovecha y hazlo, porque ya que estés adentro y te tengas que levantar a las 4:30 de la mañana para ir a hacer pipí y luego tengas que entrar de nuevo a las 9 y luego te vayas a las 5 y luego pase a XY y te tengas que quedar y luego tengas que trabajar un fin de semana o dos o tengas un start duty de 24 horas, no vas a tener el tiempo de estudiar que ahora mismo tienes. O, bueno, no sé tu situación, cuando yo era civil no tenía tiempo, tenía mucho menos tiempo que ahora tengo mucho más, porque pues mi vida era un poquito más complicada, un poquito más agitada, digamos. Entonces, ten todas estas cosas en cuenta. ¿Qué tanto tiempo quieres estar en el Army? Determina mucho qué ASBA tú necesitas para que sepas qué tantas cosas tú puedes hacer. Si quieres cambiar de MUES, si no puedes cambiar de MUES. Puedes cambiar varias veces de MUES, pero necesitas un GT que te permita hacerlo. Necesitas un ASBA que te permita hacerlo bien. Supongamos que ya tú vas a ir a LACLAN. Para tú ir a LACLAN necesitas un ASBA de un 23 a un 31 y haber venido después de 11 años, después de tus 11 años de edad para Estados Unidos. Inglés no ser tu primera lengua. Puede ser cualquier otro idioma, no tiene que ser español, pero necesitas que inglés no sea tu primera lengua. Haber pasado bien el examen de ensamblamiento que pasa en el ASBA, pero no haber salido también en el examen de inglés. Entonces, bien, perfecto, vas para LACLAN. Algo que pasa en LACLAN, y yo no sé si pasa con los reclutadores regulares, es si tú haces el ASBA y tú no sacas más de 50, ellos no te dan bono, aunque tu MOES lo tenga. Pero si tú sacas más de 50 o 51 encima, te dan bono, si tu MOES lo tiene. Entonces, tienes que saber que el bono es taxable. Quiere decir que de cada $5,000 te dan 3,800. Así que si te ofrecen $40,000, no precompres un carro o pienses en comprar un carro de 40,000 porque no te van a dar 40,000, te van a dar menos que eso. Te digo, de cada 5,000 te dan 3,800. Entonces, tengan esas cosas en cuenta. La otra es que si tú firmas por 4 años un bono de 25,000 o de 40,000 y tú no cumples tu contrato por X o Y, en el sentido de que ellos te sacan porque hiciste algo mal o porque no pasaste un PT test, puede pasar de que ellos te pidan parte de ese bono para atrás o todo el bono, depende de cuánto tiempo tú hayas hecho en el Army. Entonces tienes que tener eso en cuenta también, que no es dinero gratis, es un ejemplo, $40,000 y tú firmaste por 4 años, divide eso entre 4. Y eso es como decir un aumento que vas a tener en tu paycheck regular. Tienes que sacar esa cuenta. Entonces, no sé si eso pasa con los reclutadores, pero sí pasa en el Army cuando vas para LACLAN. Yo tuve bono, otra chica que tuvo el mismo mes que yo, pero menos puntos, no tuvo bonos. Vi otro chico que tenía $16,000 en bono y no creo que haya tenido más de 50 en ASPA, pero él no venía de LACLAN. Entonces, bien, si tú entras y no está el MOES que tú quieres y estás en LACLAN, espera. Yo te recomiendo que si vas a ir a LACLAN, averigües todos los MOEs que tú quieres. Si quieres averiguarlos en 50, averígualos. Y escribe en un papel qué es cada cosa. Porque ya que estás allí y no tienes acceso a ver qué cosa es, y entras y te dicen, ok, tenemos Fodito Alpha, y tú, ¿qué es eso? Recursos humanos. Y tú te dices, bueno, recursos humanos. Y luego, ¿por qué me pasó? Salí y fui a preguntarle a mi design, ¿qué quiere decir recursos humanos? ¿Qué haces? Y él me dijo, bueno, para recursos humanos tienes que hablar un buen inglés y tienes que saber escribirlo bien, porque tú me coges mis faltas de ortografía. Si yo lo miré como que no puedo hacer eso, porque yo no escribo tan bien. ¿Sabes qué? Yo soy mecánico, pero mi MOS, el que yo desarrollo, es Fujitsu Alpha. Yo no lo agarré porque creí que no podía hacerlo, porque mi inglés no era perfecto escribiendo. Y hoy corrijo las cosas con Google. Llevo 3 años haciéndolo y lo que yo hago nunca me lo han devuelto. Entonces sí podía hacerlo. Solamente que la persona que me dijo que no podía no sabía cómo funcionaba. Entonces no es su culpa. Él me dio su opinión. Fui yo quien la tomó en serio y no agarré el MOS. Entonces, tú no sabes qué es, tú no sabes qué significa. El Army tiene nombres muy fancy para hablarte de un trabajo. Y tú tienes que saber antes de eso qué es lo que tú quieres hacer. Mayormente, o pasa mucho que en la clan te ofrecen 92 Yankee. 92 Yankee Supply no es malo, no es un mal MOS, es bastante tranquilo. Y tengo entendido que subes bastante rápido de rango, porque el MOS requiere menos puntos para subir. Tú pasas promociones por puntos, tienes que ir al board, donde tú te paras en uniforme enfrente de Sergeant Majors y ellos te hacen preguntas.
¿Qué significa esto? ¿Cuál es la regulación para el pelo? ¿Cuántos metros tienes? ¿Cuántos centímetros está tu name de aquí? ¿A cuántos metros tú disparas? ¿A cuánto? Todas esas preguntas que te hacen. Dime el source script, dime el NCO script. Y eso tú lo necesitas para pasar. Necesitas ciertos puntos, necesitas ciertas clases, necesitas haber pasado PT3, necesitas no estar en FLAG para que te pasen a sargento. Necesitas ir a una escuela, un curso básico de líderes, donde el PT3 dicen que es muy fuerte. Yo no estoy interesada en hacer sargento ahora mismo, porque si yo quiero hacer clase no puedo ser un sargento ahora. Y bueno, es decisión personal, pero muchos que empezaron conmigo ya son sargentos. Entonces, tienes que pensar qué tan lejos tú quieres llegar en el Army para que sepas qué tanto tú necesitas desde el inicio. Bien, si ya estás aquí en Lackland, ya te hiciste un ASPA, ya tienes un MOS, ya te vas a ir, ya te fuiste, ya estás en IT, hiciste tus clases. Ahora, tú estás interesado o interesada en ir a la escuela. Muchas personas entran al Army porque la escuela es gratis y sí, ellos te la pagan. Tienes una cosa que se llama GI Bill. Ahora, algo que les voy a decir, porque esto yo lo escuchaba y por experiencia propia lo digo. Cuando yo estaba en LACAM, mucha gente, y durante el Basic Training, mucha gente me decía, yo le voy a pasar mi GI Bill a mi hijo, a mi hija, a mi esposo o mi esposa. Déjame contarte que si tú no haces 6 años mínimo y te enlistas por otros 4, eso no va a pasar. Tú no le puedes traspasar tu GI Bill a otra persona que sea, depende tuyo, hijo o hija, si tú no has hecho al menos 6 años en el Army. Y la otra es que tú lo que le puedes transferir son 36 meses. Eso es lo que tú lo puedes transferir, lo puedes buscar en una cosa que se llama TOP, T-O-P, o puedes simplemente poner transferir my GI Bill to my dependents y te va a salir como aparece la misma información que me dieron a mí. Yo se lo iba a transferir a mi hija y que no puedo. Así que creo que me voy a ir a la escuela. La otra es que esto es lo que pasa. El GI Bill te da un dinero para tu BH. Quiere decir que ellos te pagan BH, el dinero para la renta, mientras tú estés yendo al college. Pero si tú estás a altitude, eso no va a pasar. Ellos no te lo van a dar. Entonces, ¿cómo tú puedes ir a la escuela mientras estás a Tiduri y no perder el BH? Hay algo en el Army que se llama TA, que es Teaching Assistant. Te lo dan mientras tú estás de private a sargento y 5. Y esto quiere decir que el Army te da de octubre a octubre, año fiscal, $4,000 para que vayas a la escuela. Como las escuelas que aceptan militares ya saben esto, ellos mayormente tienen un precio de $250 por crédito. Quiere decir que una clase que tenga 3 créditos te salen 750 pesos. Quiere decir que $4,000 son alrededor de 4 clases y como la escuela está interesada en que tú vayas con ellos, te van a ayudar con otro dinero y al final vas a hacer 5 clases. Te van a ayudar con algo. Aún así puedes aplicar para el FAFSA, que es la ayuda federal, y aún así puedes aplicar para otra cosa que se llama grant del Pentágono. Es algo más que puedes averiguar cómo funciona, no estoy muy clara en esto, pero esto te va a ayudar a ir a la escuela sin usar tu GI Bill. Cuando te salgas del Army, si te sales antes de los 4 años, antes de los 6, y usas tu GI Bill, puedes que te den te dan dinero para tu renta, te pagan los libros y encima de eso te pagan la escuela. Si tú vas a transferir, porque tú vas a hacer más de 6 años y vas a enlistar por otros 4, si tú vas a transferir esto a tu esposo tiene 15 años para utilizarlo. Tu hijo o tu hija tiene a partir de los 18 hasta los 26 para que vaya a la universidad. Esto no cubre high school, esto no cubre ciertos certificados que son que simplemente puedes hacer. Pero si es para la universidad o para el college, son, como digo, 36 meses que puedes transferir y tus hijos tienen hasta los 26 años para hacerlo. Y tu esposo tiene hasta 15 años después que tú terminas Altitude para hacer esto. ¿Qué más? Alguien me preguntó sobre si te daban un bono si terminabas el curso de inglés pronto. No, no te lo dan. Yo pasé 7 semanas, el curso era 18, lo terminé antes y no he visto a nadie que te lo den. Ahora, si tú no lo pasas a los 18 semanas, ellos te pueden dar una extensión dependiendo del design, dependiendo de ti, dependiendo de cómo tú te comportaste allí. Te aconsejo que si no estás muy bien en el inglés, te comportes bien para que te den una extensión. La otra es, si ahora mismo yo no te recomiendo que vayas a la CLAN solamente para el inglés. Si ya tú tienes un MOS y tú vas a irte al Basic Training y tú quieres ir a la CLAN solo para el inglés, te voy a decir qué pasa.
El LACLAN, según tengo entendido, ahora el inglés es por Zoom. Yo lo di en persona, el maestro era muy bueno, tiene su maestro diferente cada semana y todos eran muy buenos, pero era en persona. Yo no pienso que es buena idea ir hasta Oklahoma y luego ir hasta Texas para levantarme a las 3 de la mañana a hacer PT, para dar clases FaceTime, porque yo puedo hacer FaceTime en mi casa, a mi ritmo, sin las reglas, sin compartir un baño de 6 duchas con otras 20 mujeres. Entonces, eso soy yo. Pero si tú eres de las personas que tú necesitas verte allí obligado para hacerlo, pues ves, te están pagando. Te van a pagar todo igual, solo que vas a estar allí. Otra pregunta que me hicieron es, ¿qué pasa si tú terminaste todo, pero aún no te puedes ir porque están de vacaciones o porque pararon los shippings? No pasa nada, te quedas all over. Es algo común en el Army, en los entrenamientos, que te quedes all over. Quiere decir que te vas a quedar ahí hasta que ellos puedan enviarte. Hay veces que pasa porque te están haciendo shelter, hay veces que pasan porque te están enviando a tu casa, porque no pasas PTTs, porque te lastimaste, porque, porque pasaron cosas y hay gente que un ejemplo, en mi basic training éramos 205, solo nos graduamos como 170. El resto, por una cosa o por otra, se fueron, los sacaron o se fueron o no pudieron seguir en el Army porque se lastimaron. Hubo una chica que descubrió allí que tenía asma y no podía seguir con asma. Y bueno, la enviaron a su casa. Entonces, son procesos que pasan. Yo fui a Haití con una muchacha que estuvo allí un año, esperando que la mandaran a su casa. Porque es un proceso legal, porque hay ciertos tipos de beneficios que tú mantienes, porque es un contrato que tú firmas. Porque el Army tampoco está interesado en mandarte para tu casa sin nada. Pero a la misma vez no te pueden dar el beneficio que tiene alguien que ha estado 6 años. Pero si no es tu culpa, tú te lastimaste allí, bueno, te tienen que pagar. Entonces, te sigues cobrando, pero estás allí. ¿Qué pasa si estás allí? Nada, estudia. Yo te recomiendo que estudies. Aprovecha tu tiempo y estudia. Si tú te vas ahí, te estás sacando porque, no sé, aprovecha y haz Soldier for Life. Aprovecha y pasa alguno de estos cursos de 2 o 3 semanas y ellos tengan certificados. Ahora, otra cosa que voy a decir, si tu esposo o tu esposa, si estás casado o casada, y tu esposo o tu esposa es un civil, el Army le da también $4,000 al año para que vayan a la escuela desde el día que tú entras. Aprovecha y utilízalo. Aprovecha y utilízalo para que tu esposo o tu esposo pueda ir a la escuela. Es dinero gratis. Mientras tú estés allí, es dinero gratis hasta que tú te hagas un sargento. Entonces puede empezar yendo a la universidad y luego puede aplicar para grants y puede hacer la escuela. No necesita que tu esposo entre al Army o tu esposa entre al Army para ir a la escuela, porque lo puede hacer por ti. Hay muchos beneficios que tiene el Army para los esposos que uno ni siquiera sabe. Tienes que buscarlos, existen, solo tienes que buscarlos. Otra cosa, y a ver, ¿qué era de esto? Que me habían hecho una pregunta sobre... Se me pasó, tengo que empezar a escribir. Tengo que empezar a escribir las preguntas que me hacen, o tengo que ir leyendo los comentarios mientras me hacen las preguntas. Bien, si tienes las preguntas, me lo escribes aquí. Normalmente contesto el mismo día. Acá adentro no tengo señal, así que subiré este video cuando salga de aquí adentro. Ya después, si las preguntas tuyas son muy personales o no quieres que todo el mundo lo lea en los comentarios, escríbeme ese en mi Instagram. Por favor, escríbeme. No me mandes una solicitud si no me dices por qué me mandas la solicitud. Si me la mandas y me dices, hey, yo te encontré en YouTube y quiero preguntarte, no, sí, yo te acepto. Podemos conversar de lo que tú necesites. Pero si solamente me agregas y yo no sé quién eres, hay muchos psychos por ahí, eso posiblemente no te acepte. Normalmente, como digo, contesto el mismo día. No tengo la idea sobre hacer estos videos, no es de mentir cualquier cosa que te haya dicho tu reclutador. Tu reclutador está interesado en que tú entres. A mí no me importa si tú entras o no, pero si vas a entrar, es muy buena oportunidad. El mío sí me dijo cómo eran las cosas y yo sabía desde el día uno cómo era. Y estoy feliz de haberlo hecho. Es el mejor trabajo que he tenido en mi vida. Me encanta, literalmente. Vengo feliz todos los días porque me gusta lo que hago. Entonces, si tú quieres sentir eso mismo, que te gusta lo que tú haces, escoge bien tu trabajo. Si lo estás haciendo por el bono, solo entre y dile, ok, ¿qué es el bono más alto que tienes? Y te van a decir, ok, tengo tanto, ok, lo tomo. Hay una cosa también, el Army, pero tienes que decírselo a tu reclutador. Si tú ya hiciste la escuela y tú tienes un débito que tú debes, hay maneras en las que el Army puede pagarte eso.
Pero tienes que decirle a tu reclutador, ok, ¿cómo yo puedo hacer para que el ARMY me pague la escuela que ya yo hice? El débito que ya yo tengo. Yo debo $100,000 en estudios. ¿Cómo yo puedo hacer para que el ARMY me pague esto? El ARMY lo paga, hay gente que se lo paga. Entonces, el ARMY te paga esto, pero tú tienes que tenerlo en tu contrato inicial. Así que si lo vas a hacer, te recomiendo que le digas a tu reclutador, mira, yo estoy interesada en esto, yo quiero que el ARMY me pague la escuela y te puede ayudar. Otra cosa, si tú tienes un bachiller, averigua cómo tú puedes entrar como un lieutenant, como un no enlistado, como un oficial. Porque tú puedes entrar como un oficial, que te paguen BH, o sea, que te paguen la renta. No tienes que vivir aquí y puedes entrar con un rango, puedes entrar como quien dice mandando al jefe. Porque fuiste a la escuela, porque tienes un cierto número de requerimientos, pero lo puedes tratar de averiguar. Porque si tú fuiste a la escuela y vas a entrar con esto, es mejor que entres con la batita dorada. Depende de lo que te guste, pero si yo fuera tú, yo hiciera con la batita dorada. Entonces, nada, ya hice el video súper largo, son como 25 minutos, pero espero haber explicado algunas cosas. Hablo bastante rápido porque estoy tratando de hacerlo corto. Si no, bueno, guys, vean el video de nuevo. Entonces, nada, si tienen dudas, escríbanme. Yo trataré de contestar lo mejor y más que pueda. Bye, nos vemos pronto.